Estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, verso 45. Nuevamente lo leemos. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que lo hubo despedido se fue al monte a orar, y al venir a la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Hasta ahí la palabra del Señor. Queridos hermanos, cuando nosotros leemos las Escrituras, usted sabe que la Biblia no es un libro común y corriente, no es un libro más, es la palabra de Dios. Yo una vez escuché a un predicador decir: a veces se nos dice que tenemos que tener cierto discernimiento para poder interpretar o entender lo que la palabra de Dios nos dice. Pero este predicador decía: pero a veces es importante poder leer bien la Escritura, porque así te vas a dar cuenta de las cosas que el comunicador te quiere decir. Por ejemplo, algo que a mí me llama poderosamente la atención es de que en el primer versículo que hemos leído empieza diciendo: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Entonces vemos ahí que Jesús tenía cierta prisa. ¿Para qué? Para que sus discípulos se vayan de aquel lugar. Porque dice enseguida, o sea, así rápido Jesús actuó y trató de que ellos se vayan de aquel lugar. Y también podemos ver algo que así nomás en otros pasajes de los evangelios notamos con la otra palabra, que Jesús decía que entraran en la barca. O sea que Jesús no les estaba pidiendo que se vayan, sino que los estaba forzando a que ellos dejaran el lugar. Queridos hermanos, los judíos estaban esperando un Mesías que lo liberara del yugo opresor de aquel entonces de los romanos. Usted sabía que los judíos no podían hacer nada sin antes pedirle permiso a los romanos, y los romanos no eran de Israel. Los romanos habían venido y habían tomado cautivo a los judíos. Entonces ellos, a través de las profecías mesiánicas que vendría el Mesías y los liberaría, ellos estaban esperando a un hombre tipo el rey David, un hombre guerrero, un hombre de armas tomar, que diga: vamos por las armas y vamos a pelear por nuestros derechos. Y cuando vieron que Jesús, si usted me sigue y un capítulo antes, vamos a notar de que Jesús, o mejor dicho, versículos antes, vamos a notar que Jesús había hecho un milagro extraordinario. Había multiplicado los panes y los peces y había dado de comer a mucha gente. Entonces las personas en aquel momento se maravillaron y comenzaron a decir: este es nuestro rey, este es el rey de los judíos. ¿Dónde dice eso? En el libro de Juan, capítulo 6, versos 14 y 15, para que lo lea en casa, ahí nos dice que cuando Jesús se dio cuenta que los judíos comenzaron a ver y entre ellos hablar y decir que Él es nuestro rey, tomemos y hagamos nuestro rey, Jesús dice que tuvo que huir, porque Jesús no vino para eso. Y lo mismo estaba pasando en aquel momento. Jesús, al darse cuenta de esto, y no solamente con los que estaban en aquel lugar, sino que sus discípulos estaban siendo contagiados por ese mover o ese fervor nacionalista de aquel entonces. ¿Por qué? Porque estaban viendo a un hombre que en plena escasez estaba multiplicando los panes y los peces, y a la misma vez le estaba dando de comer a miles de personas.
Entonces Jesús, para que sus discípulos no se quedaran con eso, los tuvo que sacar de aquel lugar. Tuvo que tener una prisa de decirle, váyanse al otro lado, yo los encontraré después. Pero los forzó. ¿Para qué? Para que ellos dejaran esa excitación, vayamos a decirlo así, y pudieran estar tranquilos, ocupados en lo que tenían que hacer. Por ejemplo, cruzar, ¿no?, el lugar donde ellos estaban. Se subieron a una barca y dice que estaban remando con fatiga porque el viento les era contrario. Queridos hermanos, ¿qué te quiero decir con mi introducción a mi mensaje? Oigan, Jesús les quería enseñar a sus discípulos, primeramente, tranquilizar los ánimos, porque estaban emocionados. Imagínense, viene una persona, y aquí en San Juan del Urigancho no hay pan, no hay para comer, la gente se muere de hambre. El tipo los reúne a todos en un estadio y dice, a ver, tráigame, ¿qué hay para comer? No, tenemos un pan y un pescado. Bueno, vamos a orar a Dios. Y de repente se multiplica y todas las personas, más de 3 millones de habitantes en San Juan del Urigancho, todos comen y se llevan a su casa a comer. ¿Qué van a decir? Este tipo puede ser el presidente del Perú y puede cambiar nuestra nación. Pero esa persona no vino para eso. Entonces, algo así Jesús tuvo que calmar los ánimos de sus discípulos y hacerles entender que en la emoción de la gente no obra la voluntad de Dios, no obra el poder de Dios, no obra Dios a través de las emociones. Ahora, ya habiéndote hablado esto, vamos a centrarnos en el mensaje, pero no te pierdas de lo que te voy a decir. Oigan, se fue al monte a orar, dice la palabra. ¿Qué entendemos por el monte? El Señor no buscaba primeramente la fama ni el aplauso del hombre. Jesús no buscó nunca eso. Jesús, lo que realmente llenaba su corazón de gozo era poder estar en la presencia de su Padre. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que pasar. No que nada pueda satisfacer o que nada nos pueda llenar de alegría más que estar en la presencia de Dios. Más que a través de la oración poder conectarme con Él. A veces estamos en la iglesia y estamos orando, estamos cantando, o por ahí estás en tu casa y te tomas un tiempo para orar y de repente la presencia de Dios entra en el lugar donde estás. Sientes la presencia de Dios, ya sea un escalofrío, ya sea algo como caliente que te viene por todo tu cuerpo, o quizás de repente sientes ganas de llorar y comienzas a llorar, que es un sentimiento, algo que no puedes explicar con tus palabras, pero es algo tan hermoso que no quieres que se vaya, que sea eterno. Ahora imagínate que tú estés por la eternidad sintiendo ese tipo de emociones en todo tu ser, tan solamente porque estás bajo la presencia de Dios. Por eso que nuestro Señor, a través de las Escrituras, siempre nos invita a que vayamos a buscarlo a través de la oración. Diga, el monte es el lugar más cerca al cielo. Por ejemplo, yo estoy aquí y digamos, hacia el cielo hay una cierta distancia. Pero si yo me subo a la cima del Cerro San Cristóbal, estaré un poco más cerca del cielo. Si lo vemos así o usamos la lógica o el razonamiento, podemos decir, claro, un poquito más, ¿no? Si me subo en un avión, estaré un poquito más cerca del cielo. Claro que sí, ¿no? El monte, o mejor dicho, la Biblia, cuando habla del monte, que Jesús iba al monte, habla directamente de que Jesús se fue a orar. Hoy nosotros no tenemos un monte que sea seguro, que tú puedas decir, bueno, me voy a ir a orar, no me moleste, me voy al monte. ¿Por qué? Porque el monte también significa silencio. El monte también te dice que nadie te va a molestar. Hoy, por ejemplo, tú quieres ponerte a orar, nosotros estamos cantando, estamos orando y de repente pasa la moto haciendo ruido. O pasa, ¿no?, el camión de basura con su musiquita. Y como que te saca, ¿no?, de lo que tú estás. Entonces imagínate, ¿no?, tener un monte donde no haya
civilización y tú puedas estar conectado con Dios y lo único que escuches ahí es la naturaleza. Debe ser algo lindo. Yo cuánto quisiera experimentar eso. Un día nos fuimos al sur con mi familia y por la noche vi una peña y vi el cielo tan azul, y de la tienda de acampar que estábamos ahí con mis hermanos y mi cuñado, entonces yo agarro, me alejo y me aparto y me voy a una esquina porque quería estar solo, quería contemplar las estrellas y poder ponerme a hablar con Dios. Y en ese momento, ¿quién aparece atrás mío? Mi cuñado. Me cortó lo que yo quería hacer. Pero debe ser hermoso eso, queridos hermanos. Pero ahora no tenemos un monte, pero sí tenemos un lugar en nuestra casa donde podemos decir, este será mi monte de oración. Oiga, te decía, es el lugar más cerca del cielo. Jesús es un claro ejemplo como un intercesor por excelencia. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 8, verso 34, dice claramente, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, dice su palabra. O sea que Jesús es el que intercede por nosotros. Oiga, cuando nosotros quizás no venimos bien, cuando quizás nosotros estamos no practicando el pecado, sino hemos sido tentados y por causa de esa tentación hemos cedido al pecado, Dios está intercediendo delante del Padre por nosotros. Lo mismo es lo que nosotros deberíamos hacer cuando estamos orando por nuestros familiares. ¿Cuántos aquí tienen familiares que todavía le dicen no a Jesús? Casi todos. Entonces, nosotros como intercesores, teniendo el claro ejemplo de Jesús y el modelo de intercesor, deberíamos estar intercediendo no solamente por la familia, sino por todas las personas que sabemos que necesitan de Dios. Así como nosotros sin Dios estábamos, pues hay mucha gente afuera que necesita que nosotros empecemos a orar por ellos. Queridos hermanos, ¿cuántas veces has estado caminando a tus anchas, caminando en tus propios caminos, alejado de Dios, y seguramente has visto la muerte de cerca, ya sea un accidente, ya sea algo? Yo recuerdo algo clarísimo, nunca se me va a olvidar de la mente, en Abancay, cuando todavía habían ambulantes. Recuerdo que un ómnibus se estaciona en el paradero. Y yo, por estar apurado, como muchos de nosotros que estamos apurados, pues quise cruzar. Y cuando cruzo a velocidad, no me doy cuenta que del otro lado venía la línea 23. Ustedes saben cómo son esas líneas, ¿no? Esos ómnibus son grandes. Y no sé cómo yo siento que alguien me agarra de la camisa o del polo, del cuello, y me tira hacia atrás. Y lo único que hice, yo sentí que me rozó la carrocería de la nariz. Miré para atrás y no había nadie. ¿Quién puede ser? Seguramente un ángel de Dios que fue movido a ese lugar porque alguien estuvo intercediendo por mi vida. Y seguramente a ti también te habrá pasado lo mismo. Estaban a punto de robarte, pero de repente sentiste que no, tengo que despertarme. Te despertaste y ahí te das cuenta que ya te habían centrado para robarte. Y rapidito cambiaste de trayectoria y libraste de que te pudieran robar. Muchas veces hemos sido visitados por ángeles de nuestro Señor, que Él los envía. ¿Por qué? Porque ha habido alguien que ha estado orando por nosotros. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Y si lo estás haciendo, dobla más fuerzas, porque el diablo no puede hacer bien. Si a ti te ha querido destruir y hasta hoy está tramando cómo hacerte caer, imagínate la gente que no tiene a Dios. Querido hermano, el Señor estaba orando en la tierra mientras sus discípulos estaban solos en medio del mar, remando con fatiga. Dice, ¿por qué? Porque el viento les era contrario. Esta es una hermosa ilustración del ministerio
de intercesión del Señor, y Él actualmente desde la diestra del trono de nuestro Padre sigue intercediendo por nosotros. Él no se cansa de interceder por nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, y Él hasta hoy sigue intercediendo. Queridos hermanos, la vida de Jesús o la vida de oración de Jesús lo podemos encontrar en los evangelios. Sus discípulos, tanto Mateo, Marcos, Juan, Lucas, han plasmado sobre los evangelios los momentos que Jesús se apartaba para orar. Queridos hermanos, la oración de Jesús es algo que es muy hablado y muy resaltado y muy comentado por la gran mayoría de los creyentes, pero poco imitado es. Hoy, por ejemplo, no voy a preguntar si has orado, pero a veces nos conformamos con lo que ya hemos alcanzado, ya sea a través de la oración, pero nosotros tenemos que tener una vida de oración. Queridos hermanos, la oración es como un combustible que alimenta tu espíritu y te hace fuerte en medio de una adversidad. Vivimos en épocas donde la gente vive deprisa. Vivimos en una época donde la gente corre los caminos para ir al trabajo, para ir a comprar, para ir a hacer esto, para ir a hacer aquello. Pero va, pero no sabe a dónde ir. Corre, pero no sabe a dónde llegar. Y lo mismo está pasando con los creyentes. ¿Por qué? Porque estamos siendo tentados continuamente a cortar nuestras devociones y abreviar nuestras oraciones. ¿Qué quiere decir? Querido hermano, que el tiempo, ya sea que te pide tu trabajo, que te pida tu familia, que te pidan los amigos, que te pida la televisión, está haciendo de que tú puedas cortar tus devociones relacionadas con la lectura de la palabra, con tu estudio bíblico, con tu discipulado, y también está abreviando tu oración. Orar poco. ¿Por qué? Porque tienes que salir corriendo al trabajo. Cuando llegue de mi trabajo voy a orar. Llegas de tu trabajo, oras poco. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está cansado. Que al final no oraste lo que Dios te está pidiendo que tú ores. Queridos hermanos, y esto sin duda esta probablemente sea la causa de que hay mucha pobreza espiritual en nuestra propia vida y en la propia iglesia. Queridos hermanos, cuando en un cristiano hay poca oración, oiga, el nivel de espiritualidad es menos. Cuando nosotros oramos menos, más se va a notar mi carne. Si yo antes era peleador o boxeador, o si antes era chismoso o Roberto Carlos, y dejo de orar, voy a empezar a robar, voy a empezar a chusmear, voy a empezar a portarme mal, a ser iracundo, a golpear a la gente que me pueda agredir, ya sea verbal. Entonces, lo peor de mí que estaba enterrado va a empezar a surgir. Por eso tenemos que tener cuidado, queridos hermanos. Dice también la Escritura que remaban con gran fatiga. Oiga, los esfuerzos por llegar a un destino les había causado dolor. Dice que ellos remaban con gran fatiga. O sea, había un cansancio, había un agotamiento. ¿Por qué? Porque estaban remando con el viento contrario. ¿Usted ha ido al mar? Seguro que sí. Vio que cuando el mar sale y usted corre con el agua, es fácil. Pero cuando el agua regresa y usted quiere salir corriendo, es difícil. Te cuesta, ¿verdad? Ellos estaban en esa situación, queridos hermanos. Oigan, muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones difíciles, en problemas, sea enfermedad, sea problemas
emocionales, problemas espirituales, sea depresión, miedo, temores. Van a haber situaciones donde vamos a ser bombardeados, pero nos vamos a hacer la pregunta a la vez: ¿por qué me está pasando esto si yo estoy haciendo las cosas correctas? Si yo estoy procurando portarme bien, si yo estoy haciendo lo que Dios me ha mandado hacer, ¿por qué me pasan este tipo de cosas? Y ahí es donde el enemigo comienza a trabajar en tu cabeza diciendo: Dios ya no te ama, eres un pecador, seguramente prometes pero no cumples. Y el enemigo siempre haciendo su trabajo de acusador. Y el gran problema de los cristianos es que caemos en esa mentira. Oiga, todos nosotros, o mejor dicho, ninguno de nosotros es perfecto. Y el enemigo te engaña haciéndote entender que Dios busca una perfección de ti. Su palabra nos dice de que Dios perfeccionará su obra en su venida. Entonces, que nosotros quizás estamos camino a esa perfección, pero se dará cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo en los cielos, no ahora. Entonces, nosotros tenemos que saber primeramente quién es Dios y también saber quién es el diablo. El diablo es un mentiroso y va a utilizar la mentira para hacerte creer que Dios no cuenta contigo, que eres el rechazado de Dios, lo cual es una mentira. La Biblia dice que Él es el padre de toda mentira y Dios es la verdad. Entonces uno tiene que saber, conocer quién es tu Dios y quién es el diablo. Y eso lo vas a lograr a través de tu relación que tengas con Dios. ¿Dónde? Camino al monte de la oración. Oiga, no olvidemos que los discípulos resultaron en medio de la tormenta por haber obedecido a Dios. O sea, presta atención. Si ellos no le hubieran obedecido, no hubieran estado en la tormenta. Pero ellos obedecieron porque Jesús les dijo: dale, muchachos, ahora, de una vez, súbanse todo, pero me olviden, súbanse una vez y váyanse a este lugar, yo los encuentro en otro lado. Y ellos se obedecieron, se subieron a la barca, pero dice que el viento era contrario. Empezaron a tratar de llegar al otro lado donde Jesús les iba a encontrar. O sea que ellos estaban yendo al lugar, estaban obedeciendo lo que Jesús les había dicho, pero aún así estaban remando con gran fatiga, porque el viento era contrario. ¿Qué te quiero decir con esto, querido amigo, querida amiga? Oiga, también nosotros podemos encontrarnos en medio de situaciones dolorosas, en medio de situaciones donde vamos a estar luchando contra adversidades como consecuencia a nuestra obediencia a Dios. Querido hermano, seguramente estás haciendo, como te dije anteriormente, las cosas correctas. No eres perfecto, pero procura cada vez agradarle a tu Señor. Pero las cosas se tornan peor en contra de tu vida. Cuando decides servirle a Dios, se te presentan un montón de obstáculos. Y ahí donde el enemigo te dice: viste, antes venías, te sentabas, no hacías nada, nada te pasa. Ahora que quieres orar, ahora que quieres ayudar en la iglesia, ahora que quieres hacer esto, hacer aquello para la iglesia, mira lo que te está pasando. Entonces, eso no es para ti. Yo ya te conté que cuando Dios me manda a los hospitales para orar por los enfermos, oiga, yo iba al hospital y le oraba a uno y el que le oraba se moría. A la siguiente semana que iba a visitarlo me decían: no, yo me alegraba y decía: wow, ya no está, gloria a Dios, Dios lo sanó. No, me dice, le oraste, el día que lo visitaste, a la noche murió. Iba otro y le oraba, también se moría. Y el diablo, claro, yo no conocía, no tenía la experiencia que quizás ahora tengo. Y ahí el enemigo me decía: viste, no es el área donde tú tienes que estar. ¿Por qué? Porque yo veía el resultado. Veía que lloraba, en vez de que se sane, se moría. Entonces, cuando yo estoy por creerle a esa voz, Dios habla a mi corazón, diciéndome: llegaste en el momento justo, ahora está conmigo. O sea que no pasaba si porque se sanaba o no se sanaba,
sino que Dios me había llevado a esa persona para que la persona se arrepienta de sus pecados, acepte a Jesús en su corazón y Dios diga, ahora te vas conmigo. Queridos hermanos, y así seguí adelante, así insistí y seguí empujando al ministerio que Dios me había dado. ¿Y qué puedo decir? Oiga, armamos un buen equipo de 30 personas junto con mi esposa. Les enseñamos a evangelizar, les enseñamos a ministrar liberación, les enseñamos cómo ministrar sanidad en los hospitales. Y hasta hoy ese ministerio sigue trabajando. Nosotros estamos aquí, pero ellos siguen trabajando. Y cada vez que yo hablo con ellos nos dicen, gracias porque nos enseñaron bien y establecieron bases en nuestras vidas. Y cuando viene el desánimo nos acordamos de todo lo que tú nos has enseñado. Y gloria a Dios, estamos aquí y el ministerio sigue caminando. Eso solo lo hace Dios, mi hermano. Cuando tú le crees a Dios y caminas por lo que estás creyendo. ¿Por qué no le das un aplauso? Cuando nos toca atravesar una situación como esta, pensamos que Él nos va a abandonar. Te decía anteriormente que eso es lo primero que el diablo te tira. Nadie me quiere, todo me sale mal. Pongo un círculo, los enanos me crecen. Queridos hermanos, Dios no te abandona. Dios no te deja de amar. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no es de acuerdo a lo que tú hagas. El amor de Dios es para todos igual. Hoy puedes estar bien, Dios te ama. Mañana puedes haber caído en pecado y el diablo te va a decir, Dios no te ama, pero Dios te sigue amando. Y esperando que tú vayas y le digas, Padre, he pecado, perdóname, ayúdame. Y Dios viendo tu sinceridad, tu arrepentimiento, Él te dice, levántate, vete, no te después. Ese es el amor del Padre que nosotros tenemos a Dios, hermanos. La cuarta vigilia, dice esta lectura, en la cuarta vigilia, aproximadamente entre 3 a 6 de la mañana, Jesús se aparece caminando sobre las aguas. Y los tipos que lo vieron se asustaron y tuvieron miedo. ¡Un fantasma! Y Jesús dijo, ¡hey, tranquilo, soy yo! ¿Qué pasó? Ya me conocen. Y muchas veces nosotros estamos en la misma situación, pasando por una situación difícil y de repente Dios asoma, se deja ver. Y nosotros nos asustamos, pensamos de que es cualquier cosa menos a Dios. Queridos hermanos, hay momentos donde Dios permite ciertas situaciones en tu vida tan solamente para que te despiertes y para que te enfoques en Él. La pregunta es, ¿por qué Jesús, si sabía que sus discípulos estaban batallando, estaban ya sin fuerza, remando en contra del viento, con gran fatiga, ¿por qué recién a la cuarta vigilia fue? ¿Por qué no fue a la primera, más temprano, y los ayudó y así hubiera evitado que ellos se esforzaran, que ellos sufrieran? ¿Por qué? Como te dije, hay ocasiones donde Dios va a permitir ciertas situaciones en tu vida para que tú despiertes, para que tú te vuelvas a enfocar en Él. No es que Dios te manda una enfermedad para enseñarte una lección. No es que Dios hace de que te caiga un rayo en la cabeza para que aprendas y te pongas bien. No. A veces nosotros afrontamos ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque hemos decidido mal. Hemos tomado decisiones equivocadas. No le hemos consultado a Él. Y después tenemos que afrontar las consecuencias. Pero Dios, como digo, permite en ocasiones que te golpees. ¿Para qué? Para que después digas, no, yo la otra vez me fui por allá y me até un chichón. ¿Ves acá? No es un cuerpo, es un chichón. ¿Por qué? Porque me di un cabezazo contra esa columna. No, ahí no, está loco. Me voy por allá.
Ya sería loco, ¿no? Que vayas y pum, te metas el cabezazo en el mismo lugar. Y al final que no te lleve hermano, te lleve unicornio. Queridos hermanos, trabajamos en su viña, pero no vemos resultados. Y el desánimo quiere venir. Oiga, querido hermano, hoy en la iglesia que fuimos a visitar, hablábamos sobre este tipo de situaciones. Nosotros los pastores, a veces estamos con la iglesia, le damos de todo, le damos nuestro tiempo, a veces hasta de nuestro bolsillo, decimos ya, tenemos que pagar, toma, anda, paga. Tenemos que comprar esto, toma, anda, paga. ¿Por qué? Porque los ingresos de la iglesia no abarcan quizás para los gastos que la iglesia pueda tener, o para los cambios que nosotros queramos hacer, ¿no? Para embellecer o para que el ministerio siga avanzando. Pero a veces decimos, pero no camina. ¿Cuántos eventos hemos hecho? Día de la madre, el día del padre, el día del niño, chocolatada, esto, aquello? Y después miramos y decimos, ¿dónde están? ¿Dónde están esos que vinieron y aceptaron a Jesús en su corazón? ¿Dónde están estos? Y una vez alguien me dijo, pero si vas a hacer un evento y no ves cosecha, ¿para qué lo haces? Mejor no lo hagas. Yo me puse a pensar y digo, pero está bien que yo me mueva con resultados, pero no me tengo que olvidar el que hace la obra, es el Espíritu Santo. Yo no convenzo a la gente de pecado, es el Espíritu Santo. Sí, yo tengo que contener a la gente. Sí, tenemos que visitarlo a los hermanos que por ahí estuvieron y ahora no están. Querido hermano, pero eso a veces nos frustra. Hoy somos pocos. Y si yo tengo que orar por vacaciones, digo, Señor, si se van todos de vacaciones, como queda solo, ¿a quién le predico? Querido hermano, para un pastor a veces es frustrante estar tiempo, darle dedicación, darle la vida a la iglesia y que la iglesia no crezca. Y eso muchas veces nos quiere tirar para abajo. Y más cuando por ahí la gente se te va y dice, no, yo me voy porque acá no hay amor. O por ahí a veces uno dice, no, yo acá no me voy porque yo soy más de iglesia más grande. Yo vengo de iglesia donde hay como 10.000 personas. No, acá hay con la junta 5, 6 o 10. No, acá no hay ilusión. Oiga, pero yo le he creído a un Dios que cumple sus promesas. Y si Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin, yo le creo. Así como viene, quizás se irán, pero sé que los que se quedan son los que tienen el ADN del Padre. ¿Cuántos son hijos de manantial de bendiciones aquí? Amén. Los demás que son primos. Gloria a Dios. Queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que muchas veces vamos a trabajar para el Señor. Ya sea que tú estés cumpliendo tu trabajo, un servicio para la iglesia. Ya sea que por ahí tú eres el que viene y pone la luz. Ya sea el que viene y por ahí de repente limpia la iglesia. Pero Él dice siempre lo mismo, pero no hay resultado. Pastor, yo quiero ser el portero. Yo quiero estar en la puerta y recibir a todos los que pasan. Y tú vienes bien expectante y estás 1 año, 2 años y son solamente tus vecinos los que vienen. Después otros no vienen. Y dicen, voy a 2 años pero no te dio resultado. Y cuando el desánimo quiera venir, y cuando el enemigo te quiere decir esto no es para ti, pues créele al Señor, porque Él es el que te ha llamado, Él es el interesado en que la obra crezca, Él es el interesado de que tú y yo seamos transformados, cambiados y empoderados, y que a través de nuestras vidas muchos puedan venir a beber de esa agua que no se acaba nunca, de esa agua que sacia la sed del hombre, y estoy hablando nada menos de Jesucristo. Queridos hermanos, nos sacó de ese estado de excitación popular, el cual estaba alterando las emociones de sus discípulos. Inmediatamente Jesús dijo, no, esto los van a torcer y me van a agarrar y no van a entender o no me van a entender lo que yo les he querido enseñar. Y los sacó inmediatamente del lugar. Queridos hermanos, no te quedes con el milagro. Quédate con el Dios
gente en las iglesias que vienen para que Dios los sane. Dios los sana. Y así como los sana, chao Dios, muchas gracias. Si te veo, no te conozco. Pero no vengan por el milagro, vengan por el Dios del milagro. Oiga, en un tiempo cuando yo era chico, se predicaba el infierno, te vas a quemar, te vas a ir al infierno, pecador, arrepiéntete. Y uno por miedo, ¿cuántas veces por miedo? La tercera guerra mundial, que dice la Biblia, ahora es hora, Saddam Hussein, si en aquel tiempo pasé yo, primero que pasé llorando, Señor, no quiero morir en la tercera guerra mundial. Pasó todo eso. No hubo tercera guerra mundial. Y dije, ¿qué hago que la iglesia de tercera guerra mundial? Llevo mi guerra de otro lado. Querido hermano, no vengamos a la iglesia con el temor de que si no voy a la iglesia me voy a ir al infierno. Tienes que venir a la iglesia sabiendo que en la iglesia te vas a encontrar con el quien ama tu alma, con el quien te provee, con el quien te ama, aún sin antes que haya llegado tu alma. Oiga, Él nos ama sin que nosotros hayamos hecho algo para que Él nos ame. Él nos ama, queridos hermanos. Dios no quiere ser seguido por tus emociones, más bien por tu fe en Él. Dios no quiere que tú lo sigas por tus emociones, sino que lo sigas por la fe que tienes puesta en Él, querido hermano. Tus emociones van a notarse más de lo que tú puedas hablar. Que sea lo contrario, que tu palabra se note más que quizás las emociones que tú puedas tener por todo lo que quizás Dios haya hecho por tu vida. Las emociones te traicionan cuando todo está bien. Dios es el mejor, Dios es maravilloso, no hay otro como Él. Pero cuando las cosas te van mal, el pastor decía, uy, 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 ay, ay, ay. Ahí decimos, no pasa nada, no se ve nada, siempre lo mismo, Dios aburrido. Queridos hermanos, Dios es en las buenas, Dios es en las malas. Cuando todo está bien, gloria a Dios. Cuando las cosas no están tan bien, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque así como Él me introdujo en el mejor tiempo de mi vida y hoy no la estoy pasando bien, pues yo sé que Él puede volver a introducirme en el mejor tiempo de mi vida. Pero hay algo que Él quiere enseñar. Queridos hermanos, hay un lugar que me acercará al cielo. Y te estoy hablando del monte de la oración. Allí te conectarás con nuestro Señor y tendrás esa confianza. Oiga, esa confianza en Él. Y esa confianza no solamente estará, sino que crecerá en tu corazón. Y ya no serás movido por tus emociones, sino serás movido por la fe que has ganado y has puesto en Él, querido hermano. Esa es la confianza de que Él es fiel para cumplir todo lo que Él te ha prometido y todo lo que Él ha prometido a través de su palabra. Querido hermano, si tu inicio es pequeño, yo te puedo decir que tu final será grandioso si tan solamente te eres fiel a Dios, en lo bueno como en lo malo. Porque van a haber situaciones donde no la vas a pasar bien, van a haber situaciones donde quizás no vas a comer carne, pero Dios hará que nunca te falte un pan en tu mesa. Amén. Querido hermano, vendrán problemas, situaciones difíciles que enfrentar. No dudes, Él está contigo porque Él ha prometido y nos ha dicho: yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Amén. Quiero que te pongas de pie. Quiero que te pongas de pie y hagamos una oración.